Bueno, estamos viendo lo que faltaba de la última charla y entonces vamos a hablar sobre la homeostasis. Ya la habíamos definido y había estado descrita desde siglos atrás. En cuanto al equilibrio dinámico de las funciones del organismo, vamos a tener una gran importancia en esta adaptabilidad y equilibrio con el sistema nervioso y el endocrino como actores principales. El nivel tónico de actividad denominamos a un intervalo de normalidad fisiológica, lo que hablábamos de los rangos de valores que le ponemos a las cosas, a las funciones, para pensar que están siendo bien realizadas, como por ejemplo el mantenimiento de la presión arterial entre valores fisiológicos, la temperatura corporal, la cantidad de orina que producen los riñones, etc. Para que se mantenga este equilibrio, hay controles antagónicos que realizan la retroalimentación negativa o feedback negativo. Esto ya lo vamos a ver qué significa. Ante el aumento de un producto o del resultado de una función por arriba de los valores normales, esto crea un mensaje de disminución de la producción de esto. Por ejemplo, si estamos con una presión arterial alta, por arriba de lo normal, hay mecanismos que tratan de frenar el aumento de la presión arterial para que ésta baje y vuelva a los valores normales. Las mismas señales químicas que manda el organismo, ya sea por uno u otro sistema, pueden tener diferentes efectos en diferentes tejidos corporales. Por eso, por ejemplo, la adrenalina va a tener un efecto de estímulo sobre la contracción del músculo en el corazón y en algunas arterias, pero al mismo tiempo va a tener un efecto relajante o vasodilatador en otras arterias. Cuando la adrenalina siempre es la misma, los receptores y las funciones en los órganos a donde va a actuar puede ser diferente y antagónica. Antagónico quiere decir que es, en cuanto hablando algo de función, contrario. La homeostasis es un proceso continuo que implica el registro y regulación de múltiples parámetros. Estamos llenos de sensores y de chips que detectan las funciones y los valores, por lo tanto, están hechos para regular los mismos. La efectividad de los mecanismos homeostáticos varía a lo largo de la vida. Cuando empezamos a perder ese equilibrio, estamos ante un signo del envejecimiento, por ejemplo. La tolerancia, que se refiere a el acostumbramiento y la pérdida del efecto de algunas sustancias o estímulos. Y la enfermedad o la muerte puede haber sido producidos por una falla en los mecanismos de homeostasis. Fíjense que el organismo en homeostasis o en equilibrio está respondiendo continuamente a cambios externos, como la temperatura, la situación de ese individuo, pero también cambios internos en la reparación de los tejidos, en la regulación de la temperatura, etc. Cuando se pierde esta homeostasis, el organismo intenta compensar. ¿Y cómo lo compensa? Rápidamente con el sistema nervioso y de manera lenta y progresiva con el sistema endocrino. Cuando falla esta compensación, hablamos de que puede existir una enfermedad, y si la compensación es la correcta, se produce el bienestar. Para regular esta homeostasis tenemos entonces el sistema nervioso, que detecta con estos receptores y sensores de los que hablábamos, detecta alteraciones y envía señales en forma de impulsos nerviosos que producen cambios rápidos. Cuando les di el ejemplo de la detección del peligro, el sistema nervioso es el que pone en un segundo a tono a todo el organismo para la fuga o la lucha, por ejemplo. Sistema endocrino. Detecta cambios y a través de la sangre envía reguladores químicos, las hormonas. Estos cambios van a ser lentos
y ambos mecanismos se coadyuvan, o sea, se complementan para lograr un equilibrio. Ejemplos hay muchos, pero a veces no quiero irme del tema. La regulación dinámica es el ciclo de eventos monitorizados constantemente y enviados a la región central del sistema nervioso, y está mantenido por circuitos de retroalimentación negativa. Los sensores entonces van a detectar una desviación en las condiciones basales. Hay un centro integrador que determina el punto de mantenimiento de alguna función, por ejemplo la presión arterial o la frecuencia cardíaca, y entonces produce o decide una respuesta que le va a dar el orden al órgano efector para producir la respuesta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Quiere decir que hay un sensor, una central que interpreta, que puede estar en el sistema nervioso central, ya sea en el cerebro, pero también puede estar a nivel de la médula espinal y ser un circuito corto, por ejemplo los reflejos. Entonces tenemos estos sensores, el centro integrador y el efector. Por ejemplo, si detectamos que se está calentando el calefactor en el que estamos apoyados, llega a nuestro sistema nervioso central y nos damos cuenta que se está calentando, que puede llegar a ser peligroso, y le damos la orden a los músculos y al sistema esquelético para que se retire de ese lugar. Eso es una respuesta que tiene un centro integrador en la corteza cerebral, porque lo estamos haciendo consciente a esa adaptación. Pero por ejemplo, si nos apoyamos y nos quemamos, seguramente no lleguemos a darnos cuenta conscientemente de la decisión de retirarse. Esos centros integradores para ya la sensación o la sensibilidad de quemarse no llegan al sistema nervioso central consciente, sino que el centro integrador se encuentra en la médula espinal. Es un circuito corto y lo que se desencadena es un reflejo. Y el efector es también el sistema esquelético corriéndose o desplazándose para evitar ese daño. Los reflejos son respuestas automatizadas que no llegan a integrarse o a hacerse conscientes, sino que actúan rápidamente. La quemadura, un pinchazo, poner las manos en la cara cuando los ojos ven que alguien nos va a pegar. No, nosotros no lo hacemos de manera consciente, sino que es un reflejo. Acá tenemos un sensor que va a detectar que aumenta determinada característica, ya sea funciones o productos. Por ejemplo, aumenta la glucosa. Hay un centro de integración que va a interpretar que este aumento puede ser nocivo o se va de la homeostasia, y entonces le da la orden a un efector para que disminuya la cantidad del producto. Entonces, este es el valor normal, entre 0 y 10, supónganse. El sensor se activa, luego se activa el centro de integración y luego se activa el efector, o el que realiza la respuesta a determinado orden. Luego tenemos otro ejemplo, se disminuye un producto, el sensor lo detecta, hay un centro de integración que interpreta que se debe aumentar ese producto para volverlo a los valores normales, y entonces el órgano efector va a aumentar nuevamente el producto. Eso sería un feedback positivo. Los tipos de circuitos de retroalimentación. Vamos a hablar generalmente de feedback, retroalimentación. Feed es alimentación, back es atrás. Feedback. Negativo es cuando hay una disminución de algo, hay un aumento de algo y
los mecanismos compensatorios o de feedback intentan que vuelva a la normalidad. Perdón. Hay un estímulo que estimula un receptor que se integra en un centro de interpretación de estos resultados y hay un efector. Entonces se realiza una respuesta o cambio funcional que se opone o es contrario al estímulo. Hay una retroalimentación negativa, se invierte o contraequilibra el estímulo inicial, se elimina el estímulo porque se vuelve a la normalidad y se restablece la variable a su valor normal, y luego tenemos la homeostasia restablecida. Entonces uno come, aumenta la glucosa en sangre, los islotes de Langerhans, que son las células del páncreas, van a detectar este aumento de la insulina, entonces de la glucosa, y van a secretar insulina que pasa a la sangre y estimula, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto ya este ejemplo. Estimula la entrada de glucosa a la célula. Por lo tanto, en la sangre la glucemia o glucosa en sangre disminuye. El feedback positivo es el que la acción de los efectores amplifica el cambio que detecta. Se produce en la misma dirección que el cambio. Mecanismos de disparo, como interruptor encendido o apagado, siempre combinado con una retroalimentación negativa. ¿Qué va? Por ejemplo, el feto entra en el canal del parto durante el trabajo de parto. Hay unos sensores que determinan que este aumento de la distensión del canal del parto, los sensores mandan al hipotálamo y a la hipófisis a que secreten oxitocina, por ejemplo, que va a hacer las contracciones más frecuentes e intensas. Este es el efector, el útero. A su vez, estas contracciones más intensas hacen que el feto penetre más en el canal del parto y entonces más va a estimular la secreción de oxitocina, que es la hormona que produce la contracción durante el trabajo de parto. Quiere decir que cuanto más se estimula el receptor de distensión, más oxitocina va a producir y más estímulo va a tener el receptor también. Y la alimentación retrógrada, bueno, es un poco más complejo y son los correctores de este tipo de feedback, que no nos vamos a detener ahora. Los niveles de control pueden ser intrínsecos o extrínsecos, ¿sí? Intrínsecos tenemos la regulación celular y de órganos y sistemas, es lo que se denomina la autorregulación y es más a nivel local. Para eso es autócrina para la misma célula o parácrina para células vecinas. En cambio, los niveles de control extrínsecos son los que están gobernados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Son todos sistemas de regulación, intrínsecos a nivel celular, ya sea en una célula o en células vecinas. Generalmente esto estamos hablando de un órgano en especial. En cambio, los extrínsecos son el sistema nervioso y el sistema endocrino que integran todas las funciones. Bueno, con esto finalizaría esta clase. Ahora la subo a YouTube y después seguimos con el plan.